La crisis nos ha enseñado a ahorrar a todos, a los ciudadanos y a las empresas, y en ello ha visto una oportunidad de negocio próxima Systems. Su tecnología sirve para vigilar procesos productivos y detectar qué se puede mejorar para consumir menos y producir más, y todo ello además sin necesidad de moverse del sofá. Esta planta solar se gestiona desde una página web a la que se puede acceder a través de un teléfono u ordenador desde cualquier lugar del mundo realmente. Nos avisa de la producción en cada momento y además nos envía informes si ocurre alguna incidencia. Con ello conseguimos que su rentabilidad aumente. El consumo de materia prima, las horas de mano de obra, las horas de gestión y supervisión. No es igual que algo funcione muy bien dedicándole 100 horas que dedicándole 10 horas. Puede incorporar señales de muchos tipos de sensores, por ejemplo de humedad, puede integrar señales de cámaras. Otro ejemplo, María, es para bodegas. En este caso lo que hacemos es evitar las mermas en barricas controlando la humedad. Que lo que estamos produciendo coincide con lo que teníamos previsto que produjera en ese momento, con la información que tenemos de radiación. Su tecnología sirve para vigilar y gestionar de forma remota instalaciones industriales, sistemas de generación de energía o mecanismos de riego con el objetivo de hacerlos más eficientes y ahorrar en sus consumos, por lo que al final acaban siendo más rentables. Están en el Parque Tecnológico de Boecillo y su trabajo nos acerca un poquito más al futuro. Hola Emiliano, buenos días. Hola María, muy buenos días. Encantada de saludarte. Igualmente. A lo que vosotros os dedicáis fundamentalmente es a optimizar procesos productivos, hacerlos más rentables, ¿no? Nosotros lo que hacemos aquí es diseñar, fabricar y comercializar herramientas que ayudan a las empresas a que sus procesos, sus máquinas, sus edificios produzcan producto de mayor calidad y de una forma más rentable. ¿Cómo lo hacemos? Nuestras herramientas miden todo lo que afecta a la rentabilidad y a la calidad de la producción, cogen todos esos datos, los ponen a disposición de las personas que toman decisiones para comparar el funcionamiento de todas las máquinas, de todos los edificios, todas las plantas de las que sea responsable y sacar sus propias conclusiones. Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Ayudamos a tomar decisiones fundadas en datos. ¿Cuáles son las variables que influyen fundamentalmente en la eficiencia de un proceso? Típicamente el consumo de materia prima, las horas de mano de obra, las horas de gestión y supervisión. No es igual que algo funcione muy bien dedicándole 100 horas que dedicándole 10 horas. La energía es un parámetro también típico a mejorar y, en definitiva, todo lo que se incorpora al proceso, pero no sale en el producto, que es lo que la gente va a comprar y valorar. ¿Me enseñas entonces, Emiliano, cómo conseguimos todo esto? Por supuesto, adelante, estáis en vuestra casa. Adelante, María. ¿Y cómo y cuándo nace Proxima Systems? Pues Proxima Systems nació hace 11 años. Estaba trabajando en una multinacional haciendo precisamente esto, sistemas que ayudan a la mejora de la productividad y la rentabilidad de procesos industriales, y decidí dar el salto, cambiar de país incluso, vivía fuera de España. ¿Era un campo de posibilidades en España por aquella época? Quizás no tanto como ahora, pero desde luego el tiempo ha demostrado que es un área en el que trabajar, en el que hay muchísimo por hacer, muchísimo. Hemos hecho la puntita del iceberg nada más. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Empresas que tienen una actividad fabril de algún tipo, mueven materia prima, energía, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos agro, en lo que nos hemos especializado en la automatización y telegestión del riego. Y por último, y no menos importante, en energías renovables, en la monitorización, en la telegestión de producción energética a partir de fuentes renovables como el sol o la hidroeléctrica. ¿De qué se compone vuestra tecnología? ¿Cómo podemos enseñarla? Bueno, podemos, englobarlo en dos componentes fundamentales. El primero, que es el que se instala en la máquina, en el edificio, en el campo, es el hardware, es la electrónica. Esto recogerá los datos de la explotación agrícola, los datos de la máquina, y los va a enviar a una aplicación que está en internet, desde la que el responsable visualiza los datos y desde la que manda actuar o manda modificar el proceso también de una forma telemática. Vamos a la zona de ingeniería, María, y vemos cómo se construyen y diseñan estos equipos. En esta estación es donde comprobamos la electrónica una vez nos llega del fabricante de la misma, y una misma electrónica puede tener comportamientos muy diversos en función de que le pongas un software u otro. O sea que aquí le estamos dotando de cierta capacidad para comportarse de una manera determinada, ¿no? Efectivamente, para que encaje con el producto en el que va a ir instalada. Ya tenemos la placa, por ejemplo esta,
lista para integrarla en un equipo final. Van dotados también de cámaras y de otro tipo de sensores que son los que al final vigilan lo que nos interesa medir, ¿no? Efectivamente. Un equipo IPROX puede incorporar señales pues, de muchos tipos de sensores, por ejemplo de humedad, puede integrar señales de cámaras que nos van a permitir no solo medir cómo funciona el proceso a distancia, sino ver lo que está pasando por la línea de producción, ver lo que está ocurriendo en el almacén, en la explotación agrícola. ¿Y esto has dicho que mide humedad? Eso enterrado en el suelo nos va a decir si hace falta regar o no hace falta regar. Y todos estos componentes se integran en un equipo, bueno, pues sencillo para todo lo que es capaz de hacer, Emiliano. Sí, relativamente sencillo. Aquí tenemos el controlador, que es el cerebro del sistema, el que aglutina el 95% de la potencia, y el resto son dispositivos auxiliares que le suministran alimentación, le permiten comunicarse con Internet. ¿Y qué otras magnitudes se pueden medir con estos sensores? La verdad es que hay sensores para medir absolutamente cualquier parámetro físico. Por ejemplo, ¿te has fijado cuando vas en tren que muchas veces la vía atraviesa montañas y a veces hay túneles y otras veces hay lo que es un talud? Han abierto un camino a través de la montaña. Esos taludes hay que vigilarlos porque si hay una precipitación copiosa, la tierra o las piedras pueden acabar en la vía. Entonces lo que hacemos para DIF es instalar una serie de sensores que detectan cualquier micromovimiento y van a dar una alerta precoz a las personas o a los sistemas responsables de parar un tren o de decidir que en 15 días hay que hacer una actuación y garantizar así la seguridad de los usuarios del tren. Borja, ¿cómo pueden vuestros clientes hacer uso y gestionar esta tecnología? Ya sea desde un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono móvil, una tablet o un ordenador. Esta es la telegestión de un edificio. Estamos viendo vídeo en tiempo real también. ¿Es vuestro edificio en concreto? Sí, en este caso es nuestro edificio. Es importante destacar que en este caso estamos aquí, pero bueno, podríamos estar donde quisiéramos. Y en concreto estas gráficas, ¿qué nos están diciendo? En este caso nosotros lo que estamos monitorizando son consumos energéticos. Por ejemplo, ahora mismo voy a pegar las luminarias de este área, del área de ingeniería. Hemos visto que la luz se ha apagado y bueno, puedo por supuesto volverla a encender y vemos todas las variaciones que ha habido en el circuito eléctrico y en el consumo eléctrico. Podemos ver si nos dejamos la luz encendida, por ejemplo. Por supuesto, podemos comparar ratios también, cuánta energía nos está costando cada unidad de producto, de tal manera que podemos decir, oye, esta línea de producción está más optimizada que esta otra. En este caso, otra aplicación, estamos viendo una central hidroeléctrica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, son 3 mini centrales hidroeléctricas, están en el norte de España, en Lugo. En el momento que algo no funciona correctamente o hay un parámetro que se sale de rango, el sistema nos va a avisar. ¿Y el sistema está capacitado en algún caso para poder resolver de forma autónoma alguna incidencia? Sí, tiene lógicas de programación que son capaces de actuar independientemente, sin la intervención de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que esa temperatura, por ejemplo, salga de rango, o en el caso de centrales hidroeléctricas, de que la reja se ensucia, hay una reja que sencillamente lo que hace es evitar que caigan desperdicios a la central hidroeléctrica, se puede lanzar ese proceso de limpieza de la reja automáticamente. Otro ejemplo, María, es para bodegas. En este caso lo que hacemos es evitar las mermas en barricas controlando la humedad. O sea que siempre estamos hablando de ahorrar, de hacer más eficiente nuestra producción. Efectivamente, lo que movemos es dinero y al final si gastas menos energía o generas más energía, estás ahorrando o estás generando más. Emiliano, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Mira, María, hemos venido hoy a una planta solar para ver una de las posibles aplicaciones de nuestra tecnología. Minuto a minuto estamos midiendo todas las variables, todo lo que afecta a la rentabilidad de la planta, la producción de energía en definitiva, y a la propiedad de la planta le permite seguirlo desde cualquier parte del mundo, valorar si la producción es la que debería ser cada segundo de producción y tomar decisiones que van a ayudar a esa mejora de la rentabilidad y esa optimización del beneficio, que es de lo que se trata. Te voy a presentar a Luis Albertos, que es el responsable de la producción. Encantada, Luis. Y él te puede contar de primera mano el uso que hacen de la tecnología. ¿Cuánto tiempo hace que instalasteis esta tecnología? En el año 2007, que es cuando hicimos la construcción de la planta. O sea, que la concebíais como algo fundamental para poder gestionarla, ¿no? Fundamental, digamos, es controlar la producción en cada instante. Y entonces comprobar que lo que estamos produciendo coincide con lo que teníamos previsto que produjera en ese momento, con la información que tenemos de radiación, etcétera, ¿no? Y si hay algún fallo, detectarlo y venir a corregirlo. ¿Y qué tipo de incidencias puede ocurrir y cómo nos enteramos? Primero, si hay un fallo por un mensaje, un email, un SMS, nos llega la información de que algo pasa en la planta, ¿no?
te metes en la aplicación y compruebas lo que está pasando. Claro, y solucionar este tipo de incidencias pues de forma más rápida, ¿no? Porque, bueno, pues si no tardaríamos mucho más en darnos cuenta. Claro, si no, hasta que no tienes la información del contador, digamos, no sabes lo que está pasando. Entonces, inmediatamente detectas. ¿Nos dice exactamente dónde se encuentra el problema? Puedes incluso llegar a saber en qué panel de toda la planta es donde tienes el cuello de botella, el problema que te está penalizando la producción de toda una fila de paneles, de varias filas de paneles. ¿Qué otro tipo de servicios nos presta además esta tecnología? Históricos de producciones anuales, mensuales, diarias, y compruebas una planta con otra. Este equipo, que es la unidad remota, se llama Heliostar Remote, recoge información de cientos de equipos como este que en el fondo lo que hacen es, por ellos pasan toda la electricidad desde los paneles solares hasta que llega a la red eléctrica. Entonces él tiene los datos, nosotros los recogemos y los llevamos a internet, que es donde se analizan y representan. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de lo que ha sucedido en 3 instalaciones distintas en el día de ayer. Hay pequeñas discrepancias que, bueno, podían ser proclives de hacer un estudio y ver si se puede mejorar ese 0,5% de diferencia de producción que ha habido entre una y otra, que puede parecer pequeño a priori, pero bueno, sumado en el tiempo, claro, supone si se repitiese todos los días. Claro. Bueno, un día como hoy entendemos que mucho no estamos produciendo aquí, ¿no? Es algo que no puede hacer, poner una cubierta para que no llueva y para que salga el sol. Cuando mejor funcionan es con mucha energía solar, un día soleado, que no tiene por qué ser caluroso. De hecho, cuando hay mucha temperatura ambiental y la placa está muy caliente, pueden alcanzar 30, 40 grados y más en verano, eso penaliza la producción. Una planta como esta que hoy hemos visitado, ¿cuánto podría producir en un buen día? Lo que necesitan 300-400 hogares todos los días. Además de esta planta solar que acabamos de visitar, te voy a enseñar otro par de soluciones que disponemos. Estas son para el sector agro, para la agricultura. Este equipo es un equipo que se llama Z-Val y es capaz de controlar 4 electroválvulas, es decir, abrir y cerrar 4 llaves de riego desde donde sea y en modo automático. Y luego por otro lado tenemos aquí un controlador. Este es un controlador un poco especial, como verás. También tiene un panel solar. ¿Por qué? Porque se puede instalar en medio de ninguna parte y él va a ser el que reciba esas órdenes de programación y el que va a coordinar, va a hacer de controlador de todo el riego de la finca. De los 3 tipos de clientes que me has comentado que tenéis, ¿cuáles son los más receptivos a este tipo de soluciones? Pues te diré que claramente el sector industrial, y la verdad es que hay que destacar el sector agrícola, que últimamente está tomando impulso y son cada vez más conscientes del efecto y la rentabilidad de las explotaciones que tiene la aplicación de tecnología de este estilo. Hemos hablado de rentabilidad a lo largo de toda la mañana. ¿Cuánto podemos ahorrar con uno de vuestros sistemas? Por el simple hecho de medir y utilizar esas medidas, es decir, observar lo que está sucediendo, es muy fácil conseguir una mejora de un 5%. Y desde luego hemos visto casos en los que había mucha posibilidad de mejora, se pueden conseguir mejoras de un 30, un 50%, un 20%. Pues me ha encantado conoceros, muchísimas gracias. Muchas Emiliano, gracias, María. Yo creo que esto también nos sirve a todos para intentar hacer las cosas mejor y con menos esfuerzo, que es de lo que se trata, ¿no? En ello estamos. Muchísimas gracias. Adiós.